Muy buenas noches, jóvenes. Hoy empezamos con lo que sería la primera lectura de la batería que nos ha facilitado el Ministerio para el examen de SFEM 2026. Bueno, ¿qué tenemos que hacer con estas lecturas? Chicos, lo más importante es que tú entiendas la lectura, vivas las letras, te apropies de toda la información que ahí vas a encontrar. ¿Ya? Vamos a ir desglosando cada uno de estos componentes, dándote los tips más importantes para que tú lo puedas ir, em, para que te vayas apropiando de esta información. Porque cuando tú entiendes el documento, no importa lo que te pregunten, vas a poderlo responder. Así que, muy aparte de quererte memorizar las preguntas de la lectura, es primero entender la lectura, ¿ya? Como te decía, vive las letras, apropiate de este conocimiento para que cuando te estén preguntando lo que te estén preguntando, porque recuerda que las preguntas van a ser aleatorias, tengas la certeza de poder responderlo, ¿ya? Primer elemento. El título es muy importante porque el título es igual al tema. Ya recuerda, título igual tema. Por tal razón, el título ya te está diciendo de qué va a tratar este documento. Aquí, por ejemplo, nos dice Deforestación y cambio climático en los Andes bolivianos, una perspectiva histórica y evolutiva. A ver, vamos desglosando. Nos está hablando de dos componentes importantes. Uno, que es la deforestación. Dos, cambio climático. Dos ejes que estamos viviendo en la actualidad. Nos está dando una región importante, nos dice el lugar, que sería los Andes bolivianos. Y también nos dice que para poder hablar de deforestación y cambio climático lo va a hacer desde una perspectiva histórica y evolutiva. Recuerda que cuando hablamos de evolución e historia, habla de una línea de tiempo, un antes, un durante y un después. Por tal razón, esta información que se nos presenta se va a mover en todo ese espacio. Dato que tienen las lecturas que nos han facilitado es que tienen un sector de resumen. Esto es importante porque recuerda que el resumen rescata las ideas más importantes que el autor desarrolla en su texto. Por tal razón, aquí vas a tener un pincelazo a grosso modo de lo que trata este documento. Así que yo te invitaría a que pongas mucha atención en esta parte. No necesariamente necesitas subrayar oraciones. En este entendido, lo que tienes que subrayar posiblemente sean palabritas claves. Dato importante cuando vayas leyendo. Recuerda que cuando vamos leyendo una información, especialmente párrafos extensos, como en este caso, recuerda que cada párrafo va a estar formado por oraciones. ¿Cómo me doy cuenta que es una oración? Pues recuerda, una oración es un conjunto de palabras que expresan una idea completa. Empiezan con la letra mayúscula y terminan en un punto, ¿ya? No importa que sea punto aparte, punto seguido, punto final, lo importante es que sea un punto. No coma, no dos puntos, no, ¿ya? No te confundas. Recuerda que las comas son pequeñas pausas. Los puntos marcan el fin de una idea completa. Y en este caso, recuerda que un párrafo va a estar formado por diferentes ideas, tanto ideas principales como secundarias. En el caso del resumen, tenemos lo que son las ideas principales, ¿ya? Las ideas principales que se han desarrollado a lo largo de este artículo. Entonces, teniendo en cuenta este aspecto, pues cuando tú lo leas, siempre trata de extraer lo más importante, ¿ya? Por ahora, por cuestión de tiempo, pues simplemente vamos a hacer una pequeña lecturita rápida, vamos a ir desglosando cada uno de los elementos que tiene esta lectura para luego ir dándote las pistas para que tú puedas responder de manera efectiva el examen. Y dice, la región andina de Bolivia ha experimentado una transformación profunda de sus ecosistemas forestales desde tiempos precolombinos hasta la actualidad. Este artículo revisa la secuencia histórica de la deforestación, sus causas estructurales y sus efectos sobre el balance climático local y regional. Se analizan los patrones de uso de la tierra en la época prehispánica, la expansión agropecuaria durante la colonización española, la explotación minera e hidroeléctrica del siglo XX y la actual presión de la agricultura comercial y la extracción de madera.
A través de datos de satélite y estudios de campo, se cuantifica la pérdida de cobertura forestal, aproximadamente 15% entre 1990 y 2020, y se relaciona con el aumento de la temperatura media, 0,6 grados Celsius, y la variabilidad de las precipitaciones. El artículo discute los mecanismos de retroalimentación entre la pérdida de bosques y el cambio climático y planeta opciones de gestión basadas en conocimientos tradicionales y políticas de conservación. La intención es ofrecer a los jóvenes lectores una visión integral que combine historia, ciencia y contexto boliviano, facilitando la comprensión crítica de uno de los mayores retos ambientales de la región. Como puedes ver, no entra mucho en detalle en datos exactos, simplemente nos está indicando qué puntos va a tomar y muchos de ellos, como puedes darte cuenta, vienen del título. Se nos va a hablar de lo que ha pasado en la deforestación desde un enfoque histórico, nos va a hablar de la época de la colonización, nos habla del siglo XX, nos dice qué elementos han ido aportando dentro de esto de la deforestación y el cambio climático, como la agricultura, el comercio, la extracción de madera. Nos da datos importantes de un antes y un actual, ¿no? Por ejemplo, esto sería el antes y el actual sería porcentajes que se han dado entre 1990 y 2020. Dentro del cambio climático nos habla de que hay un aumento de temperatura, variación en las precipitaciones, ¿no? Y esto de los mecanismos de retroalimentación que van afectando los bosques y el cambio climático, ¿no? Entonces, queda confirmado que acá se nos ha dado un pincelazo a grosso modo de todos los elementos importantes que se mencionan dentro de lo que es el título. Ahora, introducción. ¿Qué quiere decir introducción? Recuerda que introducción quiere decir que se nos va a presentar lo que es el tema que desarrolla este texto y nuevamente las ideas principales, ¿no? Pero acá ya va a entrar un poquito más en detalle, a diferencia del resumen que es a grosso modo, ¿no? A ver. Un poquitito, vamos a leerlo rápidamente para que ustedes vean la diferencia. Dice, los Andes bolivianos constituyen una cadena montañosa que alberga una gran diversidad de ecosistemas, desde bosques tropicales en los valles de los Yungas hasta bosques de niebla en las zonas altitudinarias. Estos bosques no solo son hábitats de especies endémicas, sino que también desempeñan funciones climáticas esenciales, regulan la temperatura, retienen agua y capturan dióxido de carbono, CO2. Sin embargo, la cobertura forestal ha sido reducida de manera sostenida a lo largo de varios siglos, lo que ha alterado significativamente los procesos climáticos locales. Comprender la deforestación como un fenómeno histórico permite identificar las causas estructurales y los momentos críticos en los que la actividad humana empezó a modificar de forma irreversible los paisajes. Además, la perspectiva evolutiva ayuda a reconocer qué prácticas antiguas podrían incorporarse a estrategias contemporáneas de restauración. Este artículo sigue una línea temporal que parte de la ocupación precolombina, atraviesa la época colonial y la industrialización y llega a la actualidad, examinando en cada etapa los impactos sobre el clima, ¿no? Entonces, como puedes ver acá, nos está dando una presentación de lo que se va a desarrollar a lo largo de este documento. Nos está dando el contexto que anteriormente no se nos dijo. Está basado en los Andes bolivianos, ¿no? Que constituye una cadena montañosa y que alberga gran diversidad de ecosistemas, ¿no? Específicamente estamos hablando de los yungas. Nos habla de lo que está pasando con esto de las funciones climáticas, ¿no? Que son quienes regulan la temperatura, retienen agua y capturan dióxido de carbono. Y ahora viene la parte interesante, dice. Sin embargo, recuerda que cuando tú tengas un sin embargo, un pero, un no obstante, siempre te va a presentar algo bueno y algo malo. ¿Ya? Juega dentro de esa línea. ¿Pueden moverse? Claro que sí. Puedo empezar con algo malo y luego algo bueno. Este conector es muy importante cuando tú quieras identificar contrarios en la información.
¿no? Entonces aquí te dice, la cobertura forestal ha sido reducida de manera sostenida a lo largo de varios siglos. Oración anterior nos dice que los bosques son importantes porque regulan temperatura, mantienen agua y capturan el CO2. Pero ¿qué nos dice después de sin embargo? Nos está dando la mala noticia, que eso se está reduciendo y que a lo largo de varios siglos ha ido alterado significativamente esto de los cambios climáticos locales, ¿no? Entonces es un conector muy importante, ¿no? Entonces acá nos dice que la deforestación es un fenómeno histórico, por eso es que lo va a abarcar desde lo que es la colonia hasta nuestra actualidad, ¿no? Entonces, ahí tenemos un pincelazo a grosso modo de lo que es la introducción. En el desarrollo, el nombre mismo te lo dice, va desarrollando estas ideas principales, ¿no? Arriba, genérico. Ahora, aquí, detalles, ¿ya? Detalles. Recuerda que si tú quieres saber idea y tema, concéntrate en el resumen y la introducción. ¿Quieres entrar en detalles, números, porcentajes? Desarrollo. En el desarrollo tienes que buscar esa información, ¿ya? Acá en el desarrollo, este texto nos da 5 puntos importantes. El primero, los Andes antes del contacto europeo, manejo forestal tradicional. 2, la colonización española y la expansión agropecuaria. 3, industrialización y políticas de desarrollo del siglo XX. 4, impactos climáticos y retroalimentaciones. Y finalmente el quinto punto que dice respuestas actuales y perspectivas de región. Como puedes ver así a grosso modo, puedes notar que en el desarrollo se nos da números, años, siglas, ¿no? Entonces aquí hay datos precisos. Y uno de los elementos importantes es que ya vienen con sus subtítulos. Entonces, ¿qué tienes que hacer acá en la parte del desarrollo? Concentrarte en esa información, en estos datos, ¿ya? Así que tienes que irlo relacionando y viviendo cada una de estas partes según lo que va contando, porque recuerda que cuando tú vives las letras es más difícil que lo olvides, ¿no? Finalmente tenemos lo que son las conclusiones. Conclusiones prácticamente recuerda que es el cierre, ¿no? Aquí ya no se tiene que explicar nada. En esta parte lo que se va a hacer es nuevamente volver a mencionar lo que es el tema, por tal razón puede parecerse un poco a algunos componentes del título y aquellas ideas importantes, las más importantes que han dado fuerza a este documento, ¿no? ¿Y qué nos dice? A ver, ¿con qué cierra? La deforestación de los Andes bolivianos es un proceso con profundas raíces históricas, que ha evolucionado desde manejos forestales sostenibles en la época precolombina hasta la explotación intensa de recursos naturales en la era moderna. Cada fase ha dejado una huella en el clima local, incrementando la temperatura, alterando los patrones de lluvia y generando retroalimentaciones que potencian la pérdida de bosques. Sin embargo, la existencia de saberes tradicionales y la creciente implementación de políticas de restauración ofrecen caminos viables para mitigar estos efectos. Un enfoque que combine la historia del uso del suelo, la ciencia climática y la participación comunitaria será esencial para lograr la conservación de los bosques andinos y la estabilidad climática de la región. Como puedes notar, acá el cierre directamente nos está sintetizando lo que son las conclusiones importantes. Y fíjate lo que te decía hace rato del sin embargo, ¿no ve? Recuerda que el sin embargo nos presenta algo bueno y luego algo malo, ¿no? Entonces, al inicio nos decía que ha habido muchos cambios del clima, que se ve la temperatura alterada, ¿no? Lluvias eh, torrenciales esporádicas, tierras secas y demás. Pero ¿qué viene después de, sin embargo? Ya nos viene el lado positivo, ¿no? La esperanza, donde se nos dice que se va rescatando saberes tradicionales, donde se está trabajando con políticas para restaurar y proteger estos bosques y también se nos va indicando aquellos proyectos que buscan, ¿no? La revitalización de estos bosques, ¿no? Y la palabra clave, mitigar los efectos que anteriormente habíamos mencionado.
¿no? Entonces, como puedes ver, es el cierre. Ya no está explicando, está sintetizando, pero en esta parte ya nos está dando cuáles son aquellas conclusiones a las que se han llegado después de una buena lectura, ¿no? Entonces, como puedes ver, introducción y conclusión son muy parecidos, ambos presentan las ideas importantes, pero la conclusión es el cierre, donde va a sumar posibles soluciones en algunos de estos casos, ¿no? Según el tipo de texto. Ahora, recordarles que desde las primeras clases que han pasado conmigo, un elemento muy importante que yo les había recalcado es el hecho del vocabulario, jóvenes. El vocabulario es fundamental. A ver, manitos arriba, quiero ver likes. ¿Cuántos han construido su vocabulario personal de esta lectura? Porque yo les había dicho siempre, desde nuestras primeras clases, tenemos que ir incrementando nuestro vocabulario, porque si no tenemos vocabulario no vamos a entender la oración, y si yo no entiendo la oración, no entiendo el párrafo, no sé de qué me está hablando, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, si yo les pregunto, y a ver, vamos a ver en el chat, ¿quién sabe qué quiere decir mitigar? A ver, ¿alguien ha buscado mitigar? O tal vez retroalimentaciones. ¿Qué quiere decir retroalimentación? Que son palabras claves que salen en algunas de las preguntas dentro de lo que sería esta batería, especialmente esta primera lectura. A ver, ¿quién ha buscado? ¿Quién se acuerda? Ajá, los pillé. ¿Ven? Como se han dado cuenta, a veces nos quedamos en un estilo muy mecánico, ¿no? Pensamos que solamente algunas cosas funcionan para otras. Y en realidad todo lo que habíamos visto en clases anteriores, porque ustedes ya han pasado buen tiempo conmigo, saben y les he repetido que el vocabulario es fundamental. Así que si no trabajaste tu vocabulario, tienes que empezarlo esta misma noche o ya mañana tempranito. Tu agenda, tu cronograma del día, ¿no? A ver, mañana buscar vocabulario de la primera lectura. Obviamente yo te voy a traer acá una propuesta de vocabulario clave, pero yo simplemente lo estoy haciendo a grosso modo. Recuerda que acá las palabras que tú desconozcas, tienes que buscarlas. Ya les decía hace un momento. Estas lecturas, chicos, ¿cómo las tienen que trabajar? No es una lectura de principio a fin una sola vez, no. Ustedes por lo menos de 3 a 4 lecturas. Personalmente, tienen que leerlas 4 veces. ¿Qué? ¿Cómo es posible? Me dirán. Sí. Si tú quieres apropiarte y entender eso, que no son lecturas complejas, necesitas leerlo por lo menos 4 veces. Quienes no han leído, pues sigan lo que estoy diciendo. Primera lectura, de principio a fin. No me subrayes, no hagas nada, manitos ahí bien amarraditas, así, ¿no? Porque sé que cuando quieren leer ya están queriendo subrayar. No, la primera lectura es para saber de qué trata este documento, ¿ya? Entonces vas a leer de principio a fin, eh, en una lectura moderada, no muy lenta ni tampoco muy rápida. Ya hemos dicho que los puntos y comas son importantes, así que hazlo a tu ritmo. Voz alta, por favor, ¿ya? Estas lecturas requieren voz alta para que tú mismo escuches y trabajes dos funciones, la decodificación de las palabras, la producción y escucha, ¿ya? Escucha. Tu primera lectura realizada, perfecto. Segunda lectura, vamos ahí ya con nuestra libretita y nuestro bolígrafo y vamos a ir registrando las palabras que desconocemos, ¿no? Palabra que no sepas, mitigar, ¿qué quiere decir mitigar, papá? Retroalimentación, no sé qué quiere decir, ¿no? Y así, palabras desconocidas, tú tienes que irlas anotando. Eso en tu segunda lectura. Conceptos importantes también, ¿no? Que ya en un momento les voy a mostrar, que necesitas conocerlo y que se van a ir repitiendo también en las preguntas. Entonces, en tu segunda lectura vas construyendo lo que sería tu vocabulario. Te pones a buscar los significados, lo entiendes. Tercera lectura, lo que sería el texto y tu información. Vas a ir contrastando a medida que vas leyendo. Ah, ya. Mitigar quiere decir reducir, ¿no? Ah, ya. Entonces, cuando dice que van a mitigar los efectos, quiere decir que lo que buscan es irlos reduciendo. Ah, ya vas entendiendo, ¿no? O sea, tu tercera lectura va a ser un poquito más lenta porque vas a ir contrastando conceptos y palabras con lo que estabas leyendo para que lo puedas recordar mejor. Y finalmente, tu cuarta lectura.
que va a ser igual que la primera, de principio a fin, pero con la gran diferencia que ahora sí ya sabes el significado de las palabras, ¿no? Entonces, como ves, requiere nomás un proceso, tiene que ser una lectura activa, ¿no? Tienes que estar ahí constantemente revisando y entendiendo lo que dice. Ahora, aquí tenemos este vocabulario que es clave y especialmente esta primera parte, chicos, yo les recomiendo que lo manejen, aunque sea, no sé, en un post ahí, en una fichita, porque muchas de las preguntas hablan bastante de calor latente, calor sensible, albedo, evaporación, retroalimentación y demás, ¿no? Entonces, es importante, ¿ya? Volvemos a recordar un poquito los pasos. Primera lectura, no se hace nada. De principio a fin, es para saber de qué trata. Segunda lectura, subrayas las palabras que desconozcas. Buscas significados. Trabajas palabras claves, así como en este caso, qué quiere decir flujo de calor latente, qué quiere decir calor sensible, qué quiere decir albedo. Sacas las palabras, las buscas. Tercera lectura, contrastación. Lectura más lo que tú has buscado, ¿ya? La tercera lectura es simplemente para comparar la información que buscaste con el texto y decir, ah, ya, entonces cuando me decía el calor H, H quería decir calor latente. Ah, no, no. H es calor sensible. Ah, ya, ya. Ahora sí entiendo, porque el calor sensible es el que disminuye. Entonces, como disminuye, produce incendios. Voy relacionando en la tercera lectura tu vocabulario que has trabajado, que has buscado, con el texto. ¿No veo? O sea, como te decía, la tercera lectura es un poquito más lenta. Y la cuarta lectura, ya pues ya has entendido el significado, ya te has apropiado de esas palabritas, entonces cuando vas a volver a leer la cuarta vez, todo tiene que quedar clarito, ya no tiene que haber dudas y la información tiene que entrar en uno, ¿no? Así, ahora sí entiendo de qué trata, en simples palabras. Así que acá les traigo esto, ¿no? Por ejemplo, eh, eva- evapotranspiración, dice, ¿no? ¿Qué es el sudor de la selva? Los árboles lanzan agua al aire, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto de la evapotranspiración? Quiere decir que si hay menos árboles, hay menos sudor, por tal razón, menos lluvia, ¿ya? Esta partecita acá que se los he puesto como dato es una referencia para ir relacionando, ¿ok? Dicho de otra manera, más árboles, más sudor, más lluvia, ¿no ve? Entonces, si esto disminuye, pues todo lo demás también disminuye. Ahora, esto de acá que se repite bastante, como les decía, debería manejarlo en un post, en una fichita, en una tarjetita, porque la mayoría de las preguntas hablan de calor latente y calor sensible y directamente te dan la abreviatura y tú tienes que saberlo sin dificultades, ¿no? Dice acá, calor latente es el aire acondicionado natural. Usa la energía para evaporar agua y refrescar el ambiente. Dicho de otra manera, ¿a qué me refiero cuando les digo este aire acondicionado? Es el aire, el fresquito. Si alguna vez han ido al bosque, a un bosque así, con hartos árboles, ya no poquitos, sino con hartos árboles, se siente friecito, ¿no ve? No es un frío así que te congela, pero tampoco es algo que te quema, ¿no? Es un fresquito así bien agradable. A eso se refiere con un aire acondicionado natural, ¿ya? Entonces, calor latente igual al fresquito. Acuérdate de esto, ¿no? Entonces, a mayor bosques, mayor calor latente. ¿Ya? Esto es de relacionamiento, chicos. Eso es importante. A menos bosques, menos calor latente. Una forma que pueden trabajarlo con las manos. Más bosques, más calor latente. Menos bosques, mira, se va disminuyendo. Menos bosques, menos calor latente. ¿Ya? Menos fresquito. Ahora, ¿qué tenemos después? Calor sensible, que su abreviatura es H. Es ese calor seco, el que quema la piel. ¿Alguna vez has estado en el centro de la ciudad a mediodía con un sol radiante
¿Y has sentido que te quema la piel? Todo te está quemando totalmente, ¿no? Ahí como si estuvieras en el horno. Y si no, pues lo mismo, es cuando abres el horno después de hacer algo y ese golpe de calor seco que sientes, ese es el calor sensible, abreviatura H. Entonces, fíjate, ese es tu bosque, grande, ¿no ve? A mayor bosque, mayor calor latente. Fíjate, menos bosques, menos calor latente. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Esto ya es pampa, pues. Entonces, como esto se ha hecho pampa, más calor sensible, el que quema, ¿ya? Importante eso. Entonces aquí por eso está con flechitas, se lo he puesto. Si el bosque muere, el H, que sería calor sensible, sube, ¿no? Entonces sentimos más calor en la piel, ¿no? Y es lo que está pasando en Cocha, si se dan cuenta. Los que están en Cocha, el calor que se siente acá es seco, terriblemente seco, muy feo. En Santa Cruz no, obviamente, ¿no? Allá la humedad ayuda todavía, ¿no? Otra palabra que también se repite mucho es albedo, también conocido como reflectancia. Cualquiera de los dos nombres podrían aparecer, ¿ya? Entonces tienes que memorizarte. Albedo o reflectancia, que es el efecto espejo en el suelo, ¿ya? Cuando tenemos bosques, ¿no? La luz del sol choca pues con los bosquecitos. Entonces hay bajo albedo, no hay esa reflectancia del sol que refleja, porque los árboles lo apaciguan. ¿Ya? Entonces sigue siendo fresquito. En cambio, en un suelo pelado, ¿no? Pura tierra, la luz del sol va a reflejar y ese reflejo va a calentar mucho más y al haber entonces este albedo, el calor sensible es el que aumenta, ¿no ve? Importante. Gradiente térmico. Es como cambiar el calor según la altura. En los Andes, a más altura, más frío. Pero la deforestación está alterando este orden, ¿no? Y eso lo vamos a ver cuando nos habla un poco de lo que es el sector andino, ¿no ve? Entonces, las palabras importantes que yo jugaría acá sería estos tres. Obviamente también hablamos de transpiración o la evapotranspiración, que es la evaporación del agua que se da en los bosques y da esa transpiración, que es conocido como el calor latente. ¿Ya? Entonces, tú entiendes estas palabritas de acá, especialmente las cuatro, chicos, ya estás hecho, ya estás. Con estos cuatro tú ya entiendes gran parte del examen y las preguntas que estén haciendo. Por eso repito que el vocabulario es importante, ¿ya? Otro tipo de vocabulario que vamos a tener es la gestión y consecuencias, de punto 2, ¿ya? Se nos habla de sistemas agroforestales. ¿Qué quiere decir esto de sistema agroforestal? Pues quiere decir producir comida, especialmente en los Andes tenemos lo que es el café y el cacao, plantando árboles al mismo tiempo, ¿ya? O sea, ellos sí van a talar algunos árboles, pero en esos lugares también van a producir comida. Y los árboles que van a dejar van a ser propios de la región. Van a ir replantando para que así la tierra también no vaya perdiendo sus nutrientes y también se pueda mantener esto de la agroforestación, ¿no? Que es un ciclo. Resiliencia también se nos habla mucho, que nos dice que es la capacidad del bosque para aguantar el golpe y recuperarse tras un incendio o sequía, enfocado especialmente en la naturaleza, pero también se habla de resiliencia ante las personas, ¿no? Cuando una persona tiene que afrontar situaciones muy complicadas en su vida, pero que no lo frenan, no lo detienen. A pesar de la adversidad, ellos continúan, ¿no? Entonces, en este caso, cuando se habla de resiliencia, recuerda que es recuperar el bosque después de un incendio o una sequía, ¿no? Tratar de que esa tierra no se muera y ayudar a que siga produciendo. Mitigar, ahí está, ¿ves? Hace rato les decía, tenemos suavizar o reducir un daño, ¿no? En este caso, pues, al plantar más árboles, estamos mitigando lo que sería este calentamiento que sentimos. ¿Qué cuál era el calentamiento? El calor sensible, no te olvides. Erosión es el desgaste del suelo.
El texto menciona que el ganado pisa y destruye la tierra, dejándola inservible. Esto es cuando hablábamos de la época de la colonia, ¿no? Donde se decía que el gran daño vino por la ganadería que ha ido destrozando las tierras. Podría ser. Retroalimentación. Esta también es una palabra muy importante que en varias preguntas se nos habla. Acuérdate de esto, retroalimentación, círculo, ¿ya? Por eso acá te he puesto un bonito ejemplo. Tenemos calor. Cuando hace calor, se producen sequías. Si hay sequías, hay incendio. Si hay incendio, hay menos bosques. Y si hay menos bosques, hay más calor, ¿no? Entonces, como puedes ver, todo va girando. Calor, sequía, incendio, menos bosques, más calor. Calor, sequía, incendio, menos bosques, más calor. Entonces, siempre que se va produciendo estos círculos jóvenes, se va hablando de la retroalimentación, ¿ya? Luego también se nos habla de las abreviaturas PCA, pagos por servicios ambientales. Es un incentivo económico, dinero o beneficios. Ya, las dos formas pueden dar. ¿Qué se da a las comunidades para que cuiden los bosques en lugar de talarlos? Gobernanza multinivel. Significa que para salvar los bosques deben trabajar juntos todos, gobierno, alcaldía y los pueblos indígenas. Esta partecita también es importante, se los he sacado porque obviamente en el examen hay preguntas que no entendemos y si tú no sabes, repito, qué te están preguntando, pues cómo vas a poder responder. Necesitas entender ciertas palabritas claves en el examen para que no cometas errores, ¿ya? Y esto es importante porque en las siguientes lecturas también se repiten preguntas, por ejemplo, de inferencia. Es la que está más explotando esto. Como les decía hace rato, el examen busca medir su comprensión lectora. Desde preguntas de afirmación expuestas, quiere decir literales, lo que dice el texto, igualito tienes que responder, que esas serían las fáciles. Ya, afirmaciones. Luego tenemos las de inferencia, que también se conocen como de deducción. También utiliza el se desprende, se concluye, dice. ¿Ya? Entonces, se infiere, se deduce, se desprende. A la conclusión que llegamos también puede ser tipos de inferencia. ¿Ya? Es lo que el autor no escribió, pero tú sacas por lógica. ¿Ya? Dicho de otra manera, a la conclusión que tú llegas con la información que tú tienes, ¿ok? Esas son las de inferencia. Ejemplito, ¿ya? Suponiendo que estás en un edificio no más alto, cuarto, quinto piso. Te asomas a la ventana y empiezas a mirar hacia abajo. Y te fijas que la gente empieza a abrir su paraguas, otros están poniendo ponchillos de plástico, otros sus chamarras. Mm, Eso es lo que puedes ver, ¿no ve? Es la información que tienes. Por tal razón, ¿a qué conclusión puedes llegar? Que seguramente está empezando a llover. Nadie te lo ha dicho, pero por la información que tú tienes, puedes concluir eso, ¿no ven? Ah, muy bien, ¿ven? Sí se puede llegar a esa conclusión, como me lo dice su compañera en el chat. Porque tú has visto que están abriendo sombrillas. Has visto que se están poniendo ponchillos de plástico y se están acomodando sus chamarras. Entonces, ¿cuándo hace eso la gente? Pues cuando va a llover, ¿no ve? Seguramente está empezando a llover. Eso es una inferencia, ¿ya, chicos? Entonces hay muchas preguntas que van a jugar eso. Del texto, ¿qué se infiere, qué se concluye, qué se desprende, qué se deduce? ¿Ya? Ahí también te invitaría a que busques más sinónimos de este tipo porque obviamente la gama es amplia, pero en estas preguntas había por lo menos estas dos que se han repetido bastante. También se nos habla del sesgo metodológico. ¿A qué se refiere cuando te va a decir el sesgo metodológico? Pues aquellos datos que el autor se ha olvidado mencionar, ¿ya? Entonces, ahí te va a decir, si el texto te habla de A, B, C, D, ¿qué sería el sesgo metodológico que el autor no indica? ¿Qué quiere decir? Lo que se ha olvidado decirte, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, habla de árboles, habla del calentamiento global,
pero se olvida de la gente que vive ahí. ¿Qué pasa con esas personas? ¿Será que están enfermas por los incendios? ¿Será que siguen ahí? ¿Se habrán ido? No nos lo menciona el autor. Se centra solamente en elementos como los incendios, sequías, la deforestación, pero se olvida mencionar a la gente, ¿no? Entonces, ahí tenemos lo que sería un sesgo metodológico. Uno. Luego van a ver que vamos a encontrar muchos más. Implicancia ética también se habla de esto, ¿no? Hace referencia a una solución justa con los pueblos indígenas y la naturaleza, ¿ya? Entonces, cuando te digan, ¿cuál es la implicancia ética cuando se realiza este tipo de acontecimientos, este tipo de hechos? Entonces, recuerda ahí, ¿es justo para las personas o para la naturaleza lo que se está haciendo? Eso te está preguntando, ¿ya? Que tú digas sí, es justo o no, no es justo porque es esto, ¿ya? Entonces ahí implicancia ética habla de justicia. Cuantitativo, acuérdate cuantitativo de cuánto, ¿ya? Cuánto, cuanti. Habla de cantidades, números, ¿no? Entonces cuando te dice, indicando cuantitativamente cuántas hectáreas se perdieron en los últimos años, entonces, quiere el número exacto, ¿ya? Gestión adaptativa, ¿qué quiere decir? Administración de los bosques usando tecnología, es decir, los famosos satélites y el conocimiento de las comunidades según va cambiando el clima. Entonces, gestión adaptativa es algo bueno y que como te puedes dar cuenta, como habla de tecnología y satélites, es algo que ha surgido en la actualidad, no viene de la colonia, ¿no? Entonces, es un dato actual porque hay tecnología y hay conocimiento de comunidades, ¿no? Principios generales. Hay varias preguntas que te van a hablar sobre el principio general. Quiere decir la verdad máxima, ¿ya? O ley que implica el fenómeno. Recuerda que cuando estamos hablando de una ley o una verdad máxima, es algo que mm, afecta a todo, ¿ya? A nivel macro, a las personas. Por ejemplo, uno de los principios que tiene la humanidad, ¿no? Hablando en conjunto, es el de la libertad. Todos tenemos ese principio de libertad, ¿ya? Ya sé, me van a decir hay excepciones de ciertos lugares, sí, está bien. Pero recuerda que estamos hablando a nivel general, ¿ya? A nivel macro, ¿no? Entonces, siempre los principios son elementos que afectan a todos. Por eso dice la verdad máxima o una ley dentro de ello. ¿Ya? Dos más, tenemos premisa, ¿no? La base de la verdad de un argumento. ¿Cuál sería la premisa que se quiere destacar? Y correlación. ¿Cómo se relacionan dos cambios? ¿Ya? Si ambos suben o uno baja mientras el otro sube. La correlación. Relación de dos elementos. Acuérdate que quiere decir dos, ¿no? Entonces, ¿cómo se relaciona A con B? Recuerda que cuando vamos a hablar de una relación es una conexión, más o menos de causa-efecto, ¿ya? En ese sentido juegan mayormente las de relación. Ahora sí, ahora que ya sabemos cuál es nuestro vocabulario importante de algunas cuestiones que van a salir en las preguntas, ahora sí nos lanzamos al éxito, ¿ya? Vámonos con las preguntas y su sustento, ¿ok? Y dice, según el artículo, ¿cuál fue la reducción porcentual de la superficie forestal entre 1900 y 1960? ¿Y cómo compara con la pérdida de cobertura forestal entre 1990 y 2020? Ojo con estas preguntas, chicos, ¿no? Mayormente debería ser solamente una pregunta, pero van a ver que en varias les han preguntado dos cosas, ¿ya? Por tal razón, ¿qué tengo que hacer en ese caso, Lice? Buscar el inciso que responda a las dos preguntas, ¿ya? Porque aquí, ¿cómo puede estar la trampa? Puede darte inciso A, respuesta de la primera parte, inciso B, respuesta de la segunda parte, inciso C, la que queremos, aquella que responde las dos preguntas, e inciso D, inventarse cualquier cosa. ¿No ve? Entonces van a tener cuidado con ese tipo de preguntas. ¿Qué dice?
¿Cuál fue la reducción porcentual de la superficie forestal entre 1900 y 1960? Primera pregunta. Aquí me está pidiendo reducción porcentual en un año en concreto, en un tiempo en específico. ¿Ya? Entonces, tenemos que buscar aquel inciso que me hable de un porcentaje en estos años. Siguiente dice. ¿Cómo se compara con la pérdida de la cobertura forestal entre 1990 y 2020? Aquí un dato importante, chicos, para que lo tengan en cuenta, ¿ya? Cuando hablamos de comparación, recuerda que la comparación siempre se hace entre dos elementos, ¿ya? Cuando tú vas a comparar algo, puedes compararlo desde la superioridad. Y eso lo vas a hacer utilizando expresiones como más que, ¿ya? Un pequeño dato. Puedes hacerlo desde una inferioridad. En ese caso, decir menos que. Y también podemos hacer una comparación de igualdad, ¿ya? En el igualdad podemos decir igual, igual de que, ¿ya? Igual de que. O el más utilizado, tan como. ¿Ok? Entonces, recuerda que cuando te esté diciendo se compara, tú puedes comparar con alguno de estos. Uno es mayor que el otro, o sea, es más que. Puedes decir, este es menos que, o resulta que ambos son iguales, ¿no? Entonces, tanto este como el otro son igual de, ¿no ve? Entonces, puedes utilizar cualquiera de esos elementos. Ahora, en un grado de comparación, el más utilizado siempre es el más que. Resaltamos el que habla de datos mayores, ¿ok? Entonces, ¿qué nos dice sustento? El párrafo sobre la colonización española indica que la superficie forestal pasó de 4,9 millones a 3,9 millones de hectáreas entre 1900 y 1960, lo que corresponde a una reducción del 20%, ¿no? Entonces, fíjate que acá ya tenemos el año de la pregunta y nos está hablando en porcentajes. Por tal razón, tienes que buscar en el inciso aquel que te hable de estos porcentajes. Ah, y aprovecho por si acaso para decirle, chicos, que no van a tener sustento en el examen, por si acaso, ¿ya? En algún momento me decía alguien, y supongo que va a estar así como estamos viendo. No, 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 chicos. Ya, recuerda que sustento es simplemente una herramienta para que tú estudies, un modelo donde te está diciendo que tienes que poner atención a las preguntas y más o menos te ubiques dónde buscar la respuesta, ¿no? Entonces, no, no vas a tener sustento, pero sí vas a tener la lectura. Así que no necesariamente necesitas memorizarte. Pero al ser un dato que se repite bastante, vas a dar cuenta que sin querer ya te lo vas a saber, ¿no? Así que vamos a buscar un inciso que tenga este número. Ahora dice, en el resumen y la sección de impactos climáticos se menciona que la pérdida de cobertura forestal entre 1900 y 2020 fue aproximadamente del 15%. Fíjate aquí, si solamente hablamos de porcentajes, ¿ya? Podemos decir que en 1900 y 1960 hubo una reducción del 20%, siendo más alta que en 1990 y 2020, donde se produjo una pérdida del 15%. O sea, a grosso modo, podría ser esa una posible respuesta, ¿ya? Otra. Y aquí, chicos, o sea, va a depender mucho del tipo de incisos que vayan a ver, porque hay dos formas de verlo esto. Una es esa. En la antigua, ¿ya? Porque fíjate que estamos hablando de 1900 a 1960, eso ya es pasado, es antiguo, ¿no ve? Y es un año alto, mira, son 60 años. En estos 60 años se ha reducido el 20%, ¿ya?
considerable. Pero fíjate en la actualidad, de 1990 a 2020, ¿cuántos años son? Son solamente 30 años, la mitad de esto. Y ha habido ya una reducción del 15%. O sea, por lógica, podemos decir que en la actualidad, aunque el daño es menor, es más rápido, es más rápido, porque en solo 30 años ya hemos destruido el 15%. Imagínate que sean los 60 años igual que acá, ya no sería 15, sería el 30%, ¿no? Que ya desde ahí duplica, no, ¿cómo que duplica? Es mayor al 20%, ¿no? Entonces, aquí hay dos formas de leer esta parte. Van a tener cuidado, ¿no? Cualquiera de las dos pueden estar. Yo apostaría más por esta segunda, ¿no? Porque lo que se busca es lectura de comprensión y no tanto así algo de respuesta exacta, ¿ya? ¿Qué les voy a dar yo acá? Les doy un dato para que aprendan. Esta es una pregunta de comparación cuantitativa. Estamos hablando de comparar datos, ¿ya? Puesto que nos habla de años, nos habla de porcentajes. Entonces, la respuesta para esto, sabemos que sí o sí va a ser 20%, ¿no? Porque es la primera parte en la pregunta donde nos habla de un año en concreto. Entonces, sí o sí vamos a hablar de un 20%, ¿ya? Ahora, fue del 20% antiguo frente al 15% reciente, ¿ya? Aunque el 20% es más alto, la pérdida actual es más grave porque es más rápida y calienta el clima. Y teniendo en cuenta que el texto se llama Deforestación y Cambio Climático, yéndome con esa línea del tema principal, pienso yo que esta sería la respuesta que deberíamos de buscar, ¿no? Pero repito, esta preguntita es interesante, es trampita. Obviamente no te van a aparecer los dos. No considero que el ministerio sea tan malo porque no puedes poner dos posibles respuestas en las alternativas. O sea, una tiene que ser sí o sí la respuesta y el otro tiene que ser el los otros tienen que ser distractivos y uno tiene que ser mentira. Así que yo apunto más que iría con esta línea, que tiene mucha relación con lo que es el título. ¿Ya? Entonces, en la respuesta rápida, chicos, no es tanto para que ustedes se lo memoricen, sino la idea es que entiendas, por eso te lo estoy explicando, ¿ok? Buscamos la primera parte, el porcentaje. Luego tenemos que ver la comparación. Si nos quedamos solo en porcentaje, obviamente, en el antiguo, ¿no? En la época de la colonia, sabemos que ha sido una reducción del 20%, que es elevado, solamente yéndonos con los porcentajes, a diferencia de la actualidad, que es 15%. ¿Ya? Esa sería la opción. Solamente hay números en porcentajes, si es que nos fuéramos solo en porcentajes. Si nos vamos con una comparación que va acorde con el título, nos iríamos mejor con la segunda parte, que el 20% es más alto, pero la pérdida actual es más grave y más rápido, ¿no? Porque ya es esta la que calienta el clima y nos está dañando el medio ambiente, ¿ok? Así que atentos con esta pregunta si es que en el examen te va a tocar esta lecturita. Vamos con la número 2. Dice, del análisis presentado se desprende que, ya sabemos que se desprende, quiere decir que se infiere a la conclusión que yo llego, ¿ya? ¿Cuáles son los problemas identificados que el artículo señala como consecuencias de la deforestación de los Andes bolivianos? ¿Ya? Ojo con esto, no dice cuál, dice cuáles son los problemas. Por tal razón está hablando en plural y tenemos que mencionar varios, ¿ya? Por lo menos dos, ¿no? Pero tú me tienes que escoger el inciso que mencione la mayor cantidad. ¿Qué nos dice sustento? Dice, la sección impactos climáticos y retroalimentaciones. Indica que la deforestación ha generado un aumento de la temperatura media de 0,6 grados Celsius, una mayor variabilidad de precipitaciones con sequías intensas. Entonces, mira.
temperatura, variabilidad de precipitaciones con sequías intensas, una disminución de la capacidad del suelo para retener agua. El suelo ya no retiene agua. El aumento de emisiones CO2. Recuerda que al inicio cuando leíamos se nos decía que a más bosque, más fresquito. Y es la transpiración. Para que haya transpiración, tiene que haber agua, ¿no ve? Entonces, dice problemas identificados de la deforestación, ¿no? Entonces, a menos bosques, menos calor latente, más calor sensible, más reflectancia, elevación de temperatura. ¿Ya? Ve visualizando lo que estamos leyendo. Entonces, entre los problemas, más temperatura. Y ya te acuerdas, 0,6 °C. Como puedes ver que ha disminuido, esta tierra se va secando. Entonces va a haber sequías. ¿Qué quiere decir esto de la variabilidad de precipitaciones? Habla de la lluvia, ¿no? Recuerda que hablábamos de que al haber más bosques, más transpiración, va a haber lluvia. A menos bosques, menos lluvia. Entonces las precipitaciones van a variar. Puede que llueva, puede que no llueva, ya no sabemos. Antes sí teníamos un clima que nos daba lluvias en temporadas, ahora ya clarito será. Entonces tenemos sequías, menos lluvias, al haber menos bosques, sabemos que el bosque captura el CO2, ¿no? Entonces si hay menos bosques, ya no hay pues quien capture el CO2 y por tal razón el CO2 va a ir aumentando. Y finalmente, al tener un terreno seco, sabemos que esta tierra seca ya no tiene humedad, ¿no? Entonces el suelo se queda sin agua, ¿no? Entonces, fíjate, solamente jugando con nuestras manos, visualizando la situación, podemos identificar cuáles son estos problemas de la deforestación, ¿no ve? Entonces, acá la idea es que tú vayas identificando, ¿no? Puedas ir nombrando. Recuerda que acá te vas a ir con el inciso que mencione la mayor cantidad, no uno, sino la mayor cantidad de estos elementos. Entonces, por ahora hemos mencionado cuatro. La temperatura, que va a ir aumentando, las precipitaciones que van a ser variables y las sequías. El suelo ya no tiene capacidad para retener agua y el aumento del CO2 por la quema de bosques, ¿no? Entonces, ahí vamos con la pregunta 2. 3. Del análisis presentado se desprende, nuevamente vamos con inferencia, ¿no? Que en la cadena de procesos que relaciona la deforestación con el aumento de la temperatura en los Andes bolivianos, ¿cuál es el primer factor técnico mencionado? ¿Ya? Nuevamente dice, inferimos en la cadena de procesos relacionados con la deforestación. Quiere decir que hay varios sucesos que se relacionan, ¿no ve? Recuerda hace rato con la retroalimentación, decíamos, ¿no ve? Calor, mayor sequía, más incendio, haber incendios, menos bosques, más calor, ¿no ve? Entonces más o menos va por ahí. Y dice, en la sección de Industrialización y Políticas de Desarrollo del siglo XX se describe el modelo de balance energético, la reducción del albedo, que es la reflectancia de la superficie, y la pérdida de transpiración vegetal disminuye el flujo energético latente, aumentando la temperatura de la superficie. ¿Qué cosa dice? La reducción del albedo, la reflectancia de la superficie. Uno. Y la pérdida de la transpiración vegetal. 2. Disminuyen el flujo de la energía latente, aumentando la temperatura de la superficie. 3. Se nos menciona de tres elementos importantes. Recuerda, dice, dentro de esta cadena de la deforestación, indica cuál es el primer factor. Esto podría variar. Hacer preguntas modelo podría decirte el segundo factor o el tercer factor, ¿no? Entonces, cuidado con esos datos.
En este caso, como estamos siendo por orden lógico, sabemos que el primero que nos menciona en esta parte, entre comillas, es el albedo, que es la reducción, ¿no? Nos dice que es la reducción del albedo, reflectancia de la superficie, cambio en el brillo del suelo, ¿ya? ¿Qué era el albedo? Es la luz del sol que se refleja. Recuerda que cuando hay bosques, el albedo no va a ser fuerte, ¿no? Entonces, cuando no hay bosques y es simplemente suelo, pampa, entonces el brillo va a llegar del golpe y este brillo que llega de golpe calienta lo que es el aire, ¿no? Entonces, una de las situaciones es la reducción del albedo, ¿no? Entonces, quiere decir que como el bosque se va a reducir, el albedo se va a reducir también, ¿no? Y se va a dar esto de la reflectancia. Pregunta 4. La lectura del texto permite identificar que entre 1990 y 2020 la pérdida de cobertura forestal en los Andes bolivianos fue aproximada del 15% y el aumento de la temperatura media fue del 0,6 grados Celsius. ¿Se han dado cuenta de algo? No hay pregunta. En la pregunta 4 se han olvidado hacer la pregunta, ¿no? ¿Qué pasó? O sea, de todo lo que han corregido, se olvidaron corregir esta, porque el dato que nos está dando la parte de la pregunta, pues está igual en lo que es el sustento. Dice, los datos explícitos del artículo indican que la pérdida de cobertura forestal entre tales años fue aproximadamente 15%, y en la selección, impactos climáticos y retroalimentación, se reporta un incremento de la temperatura media del 0,6 grados Celsius para el mismo periodo, ¿no? Entonces, ¿qué podríamos entender de esta parte que no tiene pregunta? Pues simplemente que son información literal, es una pregunta literal. Te puede decir tres cosas, chicos, ¿ya? Te puede decir cuánto fue la pérdida porcentual en el año 1990 y 2020, 15%. Esa sería una forma de pregunta y respuesta. Otra, eh, en los años 1990 y 2020, ¿cuánto subió la temperatura? Subió 0,6 grados Celsius. Y la última, hablando del año, te podría decir, ¿cuándo se dio una pérdida del 15% de bosques y una subida del 0,6 grados Celsius? ¿En qué tiempo? ¿En qué periodo? ¿En qué años? ¿No? Y la respuesta obviamente va a ser entre 1990 y 2020. Así que bueno, la 4 creo que es regalada, chicos, ¿no? En las alternativas simplemente ustedes van a ver qué datos se te está presentando, ¿no? Entonces recuerda que esta es literal, lo que dice el texto de ahí va a salir, ¿no? Algunos me decían, ¿y qué tal si está fuera de falso verdadero? Podría ser, pero sería la única pregunta falso verdadero, ¿no ve? Uno, verdadero, B, perdón, A, verdadero, B, falso, C, todas correctas, D, ninguna correcta o algo así, pero sería muy raro, ¿no? Así que yo creo que más va a jugar datos. Por eso les decía acá, tipo de pregunta, ya aquí en dato, tipo de pregunta es información literal, ¿ok? 5. A partir de lo expuesto en el artículo, ¿qué proceso técnico se ve incrementado directamente por la reducción del calor latente tras la pérdida de bosques, contribuyendo el aumento de la temperatura del aire? ¿No? Eso es bonito, fíjense. A partir de lo expuesto, ¿qué proceso técnico se ve incrementado directamente por la reducción del calor latente? ¿Qué habíamos dicho que es el calor latente? Ese fresquito del bosque, ¿no es verdad? A mayor bosque, mayor calor latente. Ahora, si vamos a reducir el bosque, quiere decir que va a haber menos calor latente, ¿no es verdad? Por toda razón, esta parte va a quedar en pampa. Y sabemos que aquí va a haber el albedo, la reflectancia, que va a hacer que suba el calor sensible. Y a mayor calor sensible, mayor temperatura. ¿No ven? Y aquí no los dice.
contribuyendo al aumento de la temperatura. Entonces, entre calor latente, temperatura y albedo, tenemos a quién? Al calor sensible. ¿Ya? Ese sería el proceso. Pregunta de causa-efecto, ¿no? Entonces, aquí la clave, para que no te olvides, y esto, tú entiendes esta partecita y ya tienes las demás respuestas, porque todo va a girar en torno a esto. Baja el calor latente, sube el calor sensible, igual aire caliente. ¿No ve? Entonces, ¿cuál va a ser ese proceso técnico? Este de acá, porque ya los otros dos lo menciona la pregunta. ¿No? El proceso técnico que se ve incrementado directamente es el aumento del calor sensible. Esa sería la respuesta. Nada más. Si tú entiendes esta clavecita, chicos, y que lo hemos sacado de acá, ya tienes la respuesta. Como ven, es simplemente entender que te está preguntando para saber dónde buscar la respuesta o qué responder. ¿Cómo vamos hasta aquí, chicos? ¿Qué les parece la explicación? ¿Se comprende? ¿Está más fácil? ¿Qué dicen? A ver, si todo va bien, muéstrenme sus likes para ver que todo está avanzando, si está más fácil. Si hay dudas, aprovechen en preguntar, comentarios, sugerencias, reclamos, así, ¿no? Todo es bienvenido. Ah, qué bien, qué bien. Ya, vamos por lo menos unos 5 o 6 que mandan emociones y el resto, miren que estamos conectados 29. ¿Qué dice el pueblo? No sabe, no decide. ¿Qué pasa? Pues mis bobitas. Ah, ya, están llegando ya los otros likes. Ya, por lo menos creo que ya hemos llegado a unos 10. Muy bien, a los 5 anteriores, unos 15. Ya, por lo menos la mitad vamos bien. ¿No ven? Entonces, como ven, la idea de esto es, como les decía, vivir las letras, entender los términos presentes y así todo va a ser más fácil. ¿Ya? Vamos, entonces. Pregunta 6. Del análisis presentado se desprende que ¿cuál de los siguientes conjuntos de actores se menciona en el artículo como participantes, tanto en la causa histórica de la deforestación como en las respuestas actuales del problema? ¿Ya? ¿Qué te está preguntando acá? Te está diciendo, cuando te dice actores, te está diciendo de las personas que han participado tanto desde bueno, que ha participado en esto de la deforestación, desde el origen, porque nos habla de historia, que estaríamos hablando de la colonia, a la actualidad, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos acá? Vamos a irlo haciendo un poquito más rápido, ¿no? Acá te está dando la información exacta, mencionando los pueblos originarios aymaras y guaraníes. Aquí, por favor, esta parte van a tener mucho cuidado, porque yo creo que va a ser la parte trampa, porque así como dice los pueblos originarios aymara guaraní, te podría decir quechua moxeño, digamos, ¿no? O quechua aymara. Entonces, ahí tal vez va a ver si estás atento a los nombres, ¿no? Entonces, verifica bien que diga aymara y guaraní. ¿Está bien? También se nos habla de los colonizadores españoles, se nos habla del gobierno boliviano, se nos habla de organizaciones no gubernamentales y comunidades indígenas, ¿no? Entonces tú me vas a buscar aquel inciso que mencione a todos, ¿está bien? Especialmente esto de acá, y lo voy a volver a poner, pueblos originarios, pero vamos a especificar esta partecita que es importante, ¿no? Porque como te decía, pueden cambiarlo ellos, ¿no? Puedes decirte quechua aymara, quechua moxeño, etcétera, ¿no? Entonces, la idea acá que sea exacto. Sabemos que tenemos a los colonizadores españoles, ¿no? El gobierno, las ONGs y comunidades indígenas. Entonces, es todito, completito, ¿ya? Vas a buscar el inciso que diga completito a esta pregunta de los partícipes desde la historia a la actualidad en relación a la deforestación. Nada más. 7. A partir de lo expuesto en el artículo, ¿cuál de las siguientes afirmaciones compara mejor
compara mejor el impacto de la expansión agropecuaria durante la colonización española con la expansión agrícola comercial del siglo XX sobre el aumento de temperatura local, ¿no? Entonces, acá vamos a buscar una afirmación. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene que ser literal a lo que dice el documento. Pero ojo, ¿ya? Tiene que comparar. Ya sabemos que al comparar se comparan dos elementos. Y estamos hablando de la expansión agropecuaria durante la colonización española, uno, y la expansión agrícola comercial del siglo XX, ¿no? Ambos en relación a la temperatura. A ver, según todo esto resumen, tenemos una pregunta de comparación de impacto y la respuesta rápida de todo aquello sería decirles que la colonización española causó un daño menor y sin datos de calor, ¿no? Porque hace rato decíamos que en la colonia las vaquitas han erosionado la tierra, ¿no? O sea, todo lo que lo han ido pisoteando y demás han ido erosionando. Y eso también ha producido esto del impacto climático. Pero ¿qué nos dice acá? Que no hay datos de calor. O sea, sí sabemos que se ha erosionado la tierra, pero no se ha medido la temperatura, ¿no? Seguramente porque el daño no era tan notorio, tan fuerte. Comparado con la expansión actual, fíjense, se nos informa de que el daño es masivo, de 45.000 hectáreas año, ¿no? Y al ser masivo, y ya hemos dicho, a menor reducción de bosques, menos calor latente, más calor sensible. Por tal razón, en contraste, sabemos que el daño de la colonia fue menor en comparación del daño actual con relación a la temperatura, ¿ya? Así nomás. Ese es el resumen de todo eso. Por eso que acontece, ¿cuáles de las 100 afirmaciones compara mejor? ¿No? Recuerda que podríamos jugar. Es rato teníamos ahí la tablita de comparación que puede ser superioridad, inferioridad o igualdad. En este caso, al mencionar el de la colonia, repito, el daño de la colonia, ¿no? Fue menor en relación al comercial actual porque agrícola actual porque se van dañando 45.000 hectáreas año y por ello es mayor, ¿no ve? Entonces ahí van a jugar con esto. Puede decirte que la colonia fue menor que el actual o puede ser el actual es mayor que el del impacto en la época colonial, ¿no ve? Cualquiera de los dos puede jugar. Recuerda que busca esa afirmación, pero. 8. Del análisis presentado se desprende que al comparar el mecanismo de retroalimentación climática descrito para la pérdida de bosques con el papel de los sistemas agroforestales tradicionales, ¿cuál de las siguientes afirmaciones refleja con mayor precisión la diferencia clave entre ambos procesos? Nuevamente, fíjate, estamos buscando una afirmación. Recuerda que las afirmaciones son literales a lo que dice el documento. Dice, con mayor precisión, porque seguramente van a haber datos genéricos que te van a confundir, ¿no? Entonces, la diferencia clave entre, ¿qué cosa? Entre el mecanismo de retroalimentación climática descrita para la pérdida de bosques con el papel de sistemas agroforestales, ¿no? Entonces, hay que comparar estos dos, el retroalimentación versus agroforestales. Entonces, diferencia de procesos, ¿no? La deforestación general del calor sensible, mientras que la agroforestaría mantiene la humedad fresca de los árboles. En simple, ¿ya? La deforestación aumenta el calor sensible versus o en contraposición que los agroforestales tradicionales lo que buscas es mantener los bosques. A mantener los bosques, mayor calor latente y por tal razón estamos ayudando a lo que sería la disminución de este calentamiento que se siente, ¿no?
Entonces aquí lo que busca es que tú busques una oración que diga que la deforestación aumenta el calor sensible y que el agroforestal mantiene el calor latente. ¿Ya? Vamos a usar mejor los términos. El calor latente. ¿Ya? Listo, solamente busca eso, porque eso sería lo que nos pide acá. Precisión, la diferencia entre uno. La deforestación aumenta calor sensible. La agroforestería mantiene el calor latente. A partir de lo expuesto en el artículo, ¿qué principio general se puede extraer sobre las consecuencias sociales de la deforestación en los Andes bolivianos? A ver, sin leer, jugando con ustedes, imagínense, estamos hablando de deforestación y daños sociales. Bosques, un gran bosque, mucho calor latente. Menos bosque, menos calor latente, más calor sensible, aire caliente. Mm, habíamos dicho, a mayor calor, mayor sequía. A mayor sequía, más incendios. Si hay más incendios, menos bosques. Si hay menos bosques, más calor. ¿No ve? A nivel social, ¿cómo podría irnos afectando esto? Pues ya habíamos mencionado que el calor nos va a quemar. La tierra lo va a volver seca. Si la tierra se vuelve seca y no tiene agua, pregunta, ¿va a poder producir alimento? ¿Qué dicen? ¿Sí o no? Tierra No, seca. Correcto. No produce. Siguiente. Si no hay agua y la tierra está seca, se producen más incendios. Y si hay más incendios, ¿qué daño produce al medio ambiente? contaminación. Correcto. Mayor contaminación de CO2. Eso en la sociedad puede producir daños en la salud. Ya hemos dicho que al ser tierra seca, pues no se produce alimento. Y si la gente se va a enfermar y no produce alimento, ¿se va a quedar en su tierra? ¿Qué opinan? ¿Se quedarán ahí? ¿Se quedan o se van? ¿Qué va a pasar? Se van. Se va. La gente va a empezar a migrar a Chile, ¿no ve? No, mentira. Bueno, no sabemos. Pueden irse a otros países, pueden irse a otros departamentos, a otras regiones, etcétera, ¿no? Entonces la gente va a empezar a migrar y esas serían las consecuencias sociales a nivel social, ¿no? Entonces, si tú lo entiendes ahí, ya tienes la respuesta, ¿no? Entonces, fíjate. ¿No? Conclusión global, una inferencia. La deforestación aumenta la vulnerabilidad de las comunidades. ¿Qué quiere decir vulnerabilidad? Quiere decir que la gente queda desprotegida, porque, repetimos, si su tierra no produce, no van a tener alimento. Y si no tienen alimento, pues ¿cómo van a vivir? Tampoco van a poder vender, no van a tener recursos y van a quedar sin protección y van a tener que irse. ¿No ve? Entonces, la única forma de mitigar el daño social es integrando saberes y lo que sería la participación indígena. ¿Por qué viene esta segunda parte? Porque aquí dentro del sustento se nos menciona como una solución. ¿Ya? Pero yo me voy a quedar con la parte de la preguntita simplemente, dice, ¿no? ¿Qué se puede extraer como consecuencias? La vulnerabilidad de la gente, de las comunidades. Con eso nomás ya yo me quedaría a la respuestita de esto, ¿no? Pero hay que rescatar también que acá se nos da algunas soluciones, ¿no? Pero si acá nos dijera, ¿no? ¿Y qué soluciones plantean? Ah, bueno, pues ahí todavía podríamos tener un poquito más de la respuesta rápida. ¿Ya? 10. A partir de lo expuesto en el artículo,
¿Qué efecto indirecto es probable que tenga la ampliación del programa Biodiversidad Andina sobre la vulnerabilidad de los sistemas agropecuarios locales frente a la variabilidad de las precipitaciones? Recuerda que la biodiversidad andina es un programa positivo, ¿no? Que busca, ¿no? Eh, la resiliencia de estos sectores que han quedado ya con los bosques disminuidos, ¿no? Entonces, efectos indirectos, ¿no? ¿Qué nos dice acá? Dice, bosque plantado igual más retención de agua en el suelo, ¿no? Eso quiere decir que hay más agua en el aire, hay agua en la tierra, por tal razón va a haber más lluvia. ¿No ven? Porque ya sabemos que si hay más bosque, el bosque trae lluvia. Y si hay lluvia, pues sabemos que hay más calor latente, hay más humedad en la tierra y por tal razón, menos sequía, menos incendio, menos contaminación. ¿No ven? Entonces, el programa reduce la vulnerabilidad de la agricultura porque los nuevos árboles ayudan a retener agua, regulan el clima local. ¿No? Entonces, una respuestita de este tipo me van a buscar, ¿no? Entonces, acá creo que la clave está en esta parte. Tú entiendes esta clave y abajo ya vas a tener. Recuerda, Biodiversidad Andina es un programa positivo que busca esto de la resiliencia, ¿no? La revitalización de los bosques, recuperar espacios para que tengamos agua, ¿ok? Entonces, va en esa línea. Según el artículo, ¿qué es probable que ocurra si la tendencia actual de expansión agrícola y pérdida de bosques en los Andes bolivianos continúa sin cambios la próxima década? A ver, esta también es buena, ¿no? Igual juega con lógica, chicos. Dice, ¿qué es probable que ocurra si la tendencia actual de expansión agrícola y pérdida de bosques de los Andes bolivianos continúa? Nuevamente, volvemos a lo que hemos hecho pérdida de bosques gracias a la expansión agrícola, ¿no ve? Menos bosques, menos calor latente, más reflectancia, más calor sensible, la temperatura aumenta, tierra seca, menos retención de agua, menos lluvia, mayor contaminación del CO2. Así te lo tienes que decir estas preguntitas, ¿ya? En eso nomás va a jugar gran parte de la información. Entonces, pues, ¿qué va a suceder? Todo eso va a suceder, ¿no? Ahora, según el sustento, obviamente se nos da algunos datos en concreto y por tal razón vamos a decir que se espera el aumento de temperatura y nos va a dar un dato exacto, que es que en los próximos 10 años va a incrementar un 0,3% grados Celsius, ¿no? Justamente, como ya habíamos dicho, va a haber más sequía, más incendio, menos bosques, menos lluvia, más reflectancia y todo lo demás, ¿no? Entonces, como ves, si este clavecita te lo sabes y lo entiendes, facilito. Obviamente siempre va a haber algunos datitos, ¿no? Como en este caso el 0,3% de grados Celsius que se va a dar si es que no hacemos nada, si dejamos que esto de la deforestación continúe sin aplicar estos programas. ¿No ve? 12. De acuerdo con el texto, ¿cuál de las siguientes afirmaciones compara de manera más precisa? Nuevamente, una afirmación de comparación, ¿no? Los efectos de la disminución del flujo latente y el aumento del albedo sobre el balance energético y el calentamiento local en los Andes bolivianos. Ten en cuenta que a veces en la pregunta hay un poquito más de contexto, ¿no? Pero lo importante es acá diferenciar. ¿Qué te está diciendo? Disminución del flujo latente y el aumento del albedo. Recuerda que el albedo es esa reflectancia que se va a dar porque obviamente va a haber terrenos con más pampa, más tierra, más seco, ¿no ve? Entonces, si eso está seco, pues obviamente el albedo va a reflectar más. ¿Y qué va a reflejar, qué va a reflectar más? Pues la radiación del sol, porque ya hemos dicho que van a ser los rayos del sol que se reflejan. Si caen los árboles no pasa nada, pues las hojitas de los árboles lo mitigan, así que no se siente.
pero en pampa, en tierra, sí, ¿no? Entonces vamos a tener lo que es la radiación. Entonces acá nuevamente tenemos una pregunta de comparación afirmativa, ¿no? Donde buscamos aquella que sea literal a lo que estamos leyendo, ¿no? Entonces dice, la pérdida de flujo latente incrementa la temperatura local. Sí, ya sabemos, menos bosques, menos calor latente, más calor sensible y obviamente al ser pampa va a haber algo de la reflectancia. Ahora, acá nos dice en el texto, en lo que es el sustento, nos dice que la reducción del albedo disminuye la energía absorbida, lo que ayuda a moderar el calentamiento. ¿No ven? Entonces, según lo que acá nos dice, que como se va a reducir esto de lo que es el bosque, el albedo va a tener menos zonas oscuras, que sería lo de los bosques, aunque aquí nos dice más zonas oscuras cuando nos dice que hay albedos, ¿ya? Pero ahora, cuando nos dice que se va a ver una moderación del calentamiento, es porque son sectores que todavía no han quedado pampas, ¿ya? O sea, pura tierra, no ha quedado árido, sino que todavía en estas partes donde se va secando y disminuyendo, no secando, disminuyendo los bosques, estos territorios todavía van a tener algo de vegetación. Y quiere decir entonces que esto del albedo todavía se va a ir regulando, ¿ya? Todavía va a regular siempre y cuando no llegue a la pampa, tierra, quiere decir, ¿ya? Porque si llega a tierra, sí va a ir en sentido de desmedro hacia nosotros. 13. De acuerdo con el texto, ¿qué diferencia más significativa se puede inferir entre la forma en que la deforestación afectó el balance energético durante la colonización española y la que se observa en la expansión agrícola del siglo XX? ¿Qué diferencia más significativa? Nuevamente hablamos de diferenciar elementos, ¿no? Se puede inferir a la conclusión que yo llego con la información que yo tengo. Entre la forma en que la deforestación afectó el balance energético durante la colonización española y la que se observa en la expansión agrícola del siglo XX. Antiguo, moderno, ¿no? Entonces quiere que acá veamos cuál es la mayor diferencia y a la conclusión que podemos llegar con esto. Entonces tenemos nuevamente una comparación histórica técnica porque vamos a comparar dos periodos distintos con elementos técnicos como flujo latente y calor sensible. Entonces sabemos que antes el daño era por pisoteo del ganado, ¿ya? Que es lo que nos dio la erosión. Ahora, el daño es por pérdida de humedad, es decir, calor latente. ¿No? Entonces, aquí ya no hay calor latente y antes simplemente era por el pisoteo. Entonces, aquí que te está diciendo que busques aquella oración que mencione ambos elementos y sus daños. Ya, eso te está diciendo esta pregunta, así de simple, ¿no? Entonces, cuando encuentres deforestación, cuando veas que hay expansión agrícola, ¿no? Dentro de la colonia, eso nomás vas a buscar, ¿ya? Entonces, antes, pisoteo por ganado igual erosión. Actual, pérdida de bosques, por tal razón, disminución del calor latente, por tal razón, calor sensible aumenta y si hay calor sensible en magnitud, la temperatura sube. ¿No ven? ¿Ven? ¿Se dan cuenta? Vamos dando vueltas sobre lo mismo, ¿no? Ahí nomás van a jugar la mayoría de las preguntas. Por eso decía, si tú tienes claro estos significados y lo vas imaginando, no va a haber como que como te equivoques, ¿no? Porque ahí nomás es. Del análisis presentado se desprende que la iniciativa Biodiversidad Andina 2020-24 tiene como objetivo principal, esta es regalada, chicos, aquí no se me pueden equivocar, ¿ya? Cuando te diga objetivo principal, inmediatamente me corres al documento y literal tiene que ser, ¿ya? Respuesta literal, por eso aquí te lo he escrito. La respuesta es literal y lo dice, ¿no? Aquí dice
con la finalidad de restaurar bosques y aportar resiliencia frente al cambio climático. Esa es la respuesta, ¿no? Entonces, hay dos preguntas, esta y una más, si no me equivoco, que habla de objetivo. Entonces, estas son las regaladas, ¿ya? Suertudos a los que les toque, porque tengan en cuenta que de las 300 preguntas se van a sortear, así que a alguien siempre le va a tocar esto. Así que no te me puedes equivocar, por favor, no te puedes equivocar, ¿ya? Así que directamente corres al documento, buscas donde diga biodiversidad andina, el parrafito, así tal cual es este, y ahí buscas con la finalidad de recomendación, búscate sinónimos de finalidad u objetivo, ¿no? La meta, el objetivo, la finalidad, el fin puede decir también, ¿no? Entonces, para que no estés, ay, no me ha dicho. Búscate sinónimos de estas palabritas, objetivo o finalidad, porque podría cambiar esito, sí, puede cambiarlo, para que sea una trampa para ti y te pongas nervioso y diga, "Ay, ¿qué es fin? ¿A qué se refiere con fin?" Así, ¿no? O tal vez aquellos que estaban pensando, no sé, ¿no? Que podría ser una explicación o deducción distinta, ¿no? Entonces, no, estas son las regaladas, las simples, la respuesta literal, chicos. Basándose en la información proporcionada, ¿qué efecto indirecto es probable que haya tenido la apertura de la carretera Cochabamba-Santa Cruz, finalizado en 1978, sobre la capacidad de los pueblos indígenas de los Yungas para mantener sus sistemas agroforestales tradicionales? A ver, efecto indirecto quiere decir, ¿no? Si estamos hablando de Cochabamba, Santa Cruz, ustedes saben que en Santa Cruz teníamos un gran bosque. Y si se ha hecho una carretera, pues ha invadido, ¿no ve? Al abrir carreteras siempre se habla de nuevas tierras, nuevos espacios, nuevas conquistas. Por tal razón, podemos entender que se ha hecho eh, expropiación de tierras, ¿no? Entonces, se ha entrado a deforestar, a hacer daño a esos bosques tropicales. Y por tal razón, al hacer daño, se ha despojado a las comunidades originarias de sus propias tierras, ¿no? Entonces, esa es una de las condiciones indirectas. Sí es modernidad, sí nos va a conectar de una manera más rápida, pero también el hecho de entrar a esos lugares ha habilitado em, espacios para la deforestación y apropiación de tierras de comunarios, ¿no? Entonces, ¿esto qué ha hecho a la misma gente? Ha hecho que pidan al gobierno el programa de ayuda por pagos de servicio, el PAS, ¿no? Que habíamos visto hace rato la abreviatura de Programa de Ayuda por los Servicios Ambientales, ¿no? Que es estas comunidades que piden esta política al gobierno para que ellos, para cuidar y proteger y no dejen que vengan a gente que quiera expropiarse de esas tierras, pues ellos lo van a proteger porque saben que van a recibir alguna retribución a cambio, ¿no? 16. A partir de lo expuesto en el artículo, ¿qué consecuencias a largo plazo se puede deducir de la disminución del flujo de calor latente ocasionada por la deforestación de los Andes bolivianos? Listo. Nuevamente, fíjate, ¿qué consecuencia a largo plazo se puede deducir a la conclusión que llegamos, ya, con la información que tenemos, de la disminución del calor latente, del flujo del calor latente? Deforestación. Sabemos que el bosque, si disminuye, disminuye el calor latente. Hemos dicho que acá, en esta pampa, entonces va a subir el calor sensible. Si sube el calor sensible, la temperatura aumenta. Si sube el calor sensible a largo plazo, pues sabemos que va a haber mayor temperatura. Ya se nos ha dicho que los próximos 10 años va a subir 0,3%. Actualmente ha subido 0,6%.
no por ciento, ¿no? 0,6 grados Celsius y de aquí a 10 años va a subir 0,3 grados Celsius. Sabemos que la Tierra se va a volver seca porque ya no va a retener agua. Sabemos que a menos bosques, más contaminación del CO2. Sabemos que a nivel social la gente ya no va a poder producir y va a tener que dejar sus tierras e irse a otro lado, ¿no? Entonces tenemos sequía, tenemos incendios, menos bosques, mayor temperatura, ¿no ven? Todo eso, cualquiera de eso podría llegar, ¿no? Entonces acá tienes la clave. Deforestación, flujo de calor latente, la deforestación va a producir que haya flujo latente, vaya bajando. Sube el calor sensible, bajan las lluvias, por tal razón más calor, más sequía e incendios. ¿No ven? Entonces, no solo se calienta el aire, sino que reparte el terreno, sino que prepara el terreno para que los incendios sean más frecuentes y destructivos, ¿no? En resumen, prácticamente. Pero ojo, no va a salir así literal, sino que si tú entiendes esta partecita, vas a poder buscar en la respuesta cuál es la consecuencia a largo plazo. Toditas ellas son las que van a venir. La más rápida sería que es la del aumento del calor, pues, ¿no ve? Porque si el calor latente aumenta, la temperatura sube y a mayor temperatura, mayor sequía, más incendio, menos bosques, nuevamente más calor. ¿No ve? Pero recuerda que tú tienes que conocer toda esta retroalimentación para que cuando busques en las alternativas llegues a la respuesta correcta. ¿Ya? Vamos un poquito más, todavía nos da tiempo. El artículo señala que a partir de los ejemplos históricos y los datos climáticos presentados, ¿qué principio general se puede extraer sobre la relación entre la deforestación y el clima de los Andes bolivianos? Relación entre deforestación y clima. Pues nuevamente volvemos a repetir nuestra clave. Deforestación nos va a llevar al flujo de calor latente, este baja. Sube el calor sensible. Igual, más calor, sequías e incendios. Eso nos va a llevar a mayor variabilidad de precipitaciones. Es decir, ya no va a llover cuando tenía que llover y si algún rato va a llover, pues simplemente va a haber una precipitación mayor y eso va a convertir las tierras en áridas, ¿no? Y ya sabemos que todo esto es una retroalimentación. Entonces, tal árbol rompe el equilibrio de la energía, baja la humedad y sube el calor seco. En simple, ¿no? Pero cualquiera de estas retroalimentación podría aparecer dentro de las alternativas, porque aquí te dice. ¿Qué principio general se puede extraer sobre la relación entre deforestación y clima? Pues, en simple, la temperatura aumenta. Si fuera así, si busca algo así bien concreto, ya hemos que establecido que el mayor daño va a ser a través de la temperatura. El artículo señala que en Iniciativa Biodiversidad Andina, que ya sabemos que es un buen programa, fue implementada principalmente con la finalidad, ahí está, les decía, otra que busca literal a la respuesta, ¿no ve? Entonces, aquí nos dice, con el objetivo de restaurar bosques y por ende mejorar la retención hídrica y la captura de CO2. Literal, chicos, literal. Ustedes van a ir a la lectura y me van a buscar esto que diga con el objetivo cuando te pidan la finalidad de lo que es la biodiversidad andina. Nuevamente se ha repetido, ¿no? Hace rato igual lo habíamos dicho, ¿no? Entonces, lo mismito, igualito. 19. Según el artículo, ¿cuál es la finalidad principal, finalidad, objetivo, meta, logro de combinar los conocimientos agroforestales? Combinación, chicos, entre conocimientos agroforestales tradicionales con la tecnología de monitoreo satelital en los programas de restauración forestales actuales, ¿no? Pues así de simple, ¿no? Satélites más saberes ancestrales igual gestión adaptativa. Esa es la clave de esto, ¿no? Dice, para hacer gestión adaptativa, el satélite dice dónde hay calor y el saber antiguo, es decir, los saberes ancestrales, dice qué árbol plantar
para que no se muera. Porque tengan en cuenta que los pueblos indígenas, al vivir en ese territorio, generaciones tras generaciones, hay un conocimiento que se ha ido transmitiendo, ¿no? Ellos conocen su espacio, saben qué árboles pueden crecer ahí, cuáles son resistentes, cuáles no convienen, cuáles podrían ser contraproducentes, ¿no? Entonces, si agarramos lo mejor de dos mundos, vamos a tener lo que denominan acá gestión adaptativa. Una buena política más la ayuda de las comunidades que van a poder y que van a poder llevar a estos terrenos a una resiliencia, ¿no? Eso es lo que se busca con estos dos. Lo mejor de dos mundos, ¿no? El artículo señala que la pérdida de bosques en los Andes bolivianos reduce la retención de agua y aumenta la variabilidad de precipitación. ¿Qué consecuencia social se puede deducir de este proceso? A ver, pérdida de bosques reduce la retención de agua, es decir, la tierra se vuelve seca, ¿no? Entonces, si seca es porque ya no retiene agua, ya no hay el bosque que mantenga esa transpiración, esa humedad, ¿no? Entonces dice, aumenta la variabilidad. Consecuencia social que puede deducir de este proceso, mm, pues si la tierra es seca, si ya no va a haber lluvias, ¿cuál es la consecuencia social? Ya lo habíamos dicho hace rato, la gente, los comunarios, no se van a quedar ahí, se van a tener que retirar. Y por ello decíamos que van a empezar a migrar, ¿no ven? No hay otro. Suelo sin agua, no hay agricultura ni generación hidroeléctrica, porque recuerda que la hidroeléctrica se va a dar según el agua, ¿no? Pero si no va a haber agua y no vas a poder tener tu agricultura, pues nuevamente volvemos a que el campesino es vulnerable, que quiere decir que queda desprotegido. Al quedar desprotegido, pues ¿qué le queda? La migración a zonas urbanas, no hay más, ¿no? Muy bien. Un par más. Creo que nos da tiempito un poquito más, ¿ya? Según el artículo, ¿qué principios generales se pueden extraer de las soluciones propuestas para mitigar la deforestación en los Andes bolivianos? ¿No? Extraer soluciones, ¿no? Ya lo habíamos dicho hace rato. Una de las mejores soluciones es la de gestión adaptativa, donde vamos a mejorar la tecnología actual con los saberes ancestrales. Esa es una de las mejores soluciones que se nos puede extraer para mitigar, ¿no? Disminuir, contrarrestar esto de la deforestación en los Andes bolivianos. Nada más, repetida igual, hace rato ya habíamos dicho algo similar, ¿no? A partir de lo expuesto en el artículo, ¿cuál de las siguientes consecuencias sociales relacionadas con la deforestación y el cambio climático en los Andes bolivianos no es contemplada en el análisis del autor? Esta es buena. ¿Qué cosas no ha contemplado? ¿Qué cosas no nos ha dicho? De eso te está diciendo, ¿no? En las siguientes consecuencias sociales, daños de la sociedad, deforestación y cambio climático. Si te das cuenta, hace rato ya habíamos mencionado que si no hay agua, si la tierra está seca, si no va a producir, la gente va a migrar. Y si la gente va a migrar, pues estamos hablando de cosas de causa-efecto. Por tal razón, algo que no nos ha mencionado el autor es qué va a pasar con los indígenas cuando ellos migren a las ciudades. No, están obligados. No es su querer. ¿Quién va a querer dejar su casa, su tierra, el lugar donde ha vivido tantos años, simplemente así, ¿no? Entonces, debido a la situación, pues van a estar obligados. Y eso es algo que él no nos dice, que se está obligando a los indígenas a dejar sus tierras, todo ya sea por las carreteras que se van abriendo o la agroindustria, ¿no? Que tengan en cuenta que son los dos elementos importantes que van a producir estos daños dentro de lo que sería la deforestación, ¿no? Ya nos dio el ejemplo de Cochabamba, Santa Cruz, agroindustrias, que eso también es otra de las preguntas que se ve más adelante, ¿no? Que también lo menciona el autor. Dice,
Considerando lo mencionado en el texto, ¿cuál de las siguientes afirmaciones describe mejor una implicación ética de promover la expansión de la agricultura comercial en los Andes bolivianos, sin integrar los saberes agroforestales tradicionales? ¿No? ¿Cuál de las siguientes afirmaciones? Nuevamente estamos buscando una respuesta literal que habla. Implicancia ética. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan del vocabulario? Hemos hablado de implicancia ética. ¿Qué quería decir implicancia ética? A ver, vayan anotando en el chat quienes se acuerdan mientras termino de leer la pregunta. De promover la expansión de la agricultura comercial en los Andes bolivianos, sin integrar los saberes agroforestales. ¿Ya? ¿Qué pasaría acá? Quiere decir, si vamos a promover expansión de la agricultura comercial, pero no vamos a integrar los saberes agroforestales tradicionales. Hace rato decíamos de que uso de la tecnología más saberes ancestrales era fundamental porque teníamos lo mejor de dos mundos. Uno, que a través de la tecnología nos podía ayudar a indicar estos focos de calor y que con el conocimiento ancestral íbamos a poder sembrar ahí los árboles que podían sobrevivir a esa temperatura. ¿No ve? En este caso nos dice, ¿qué pasa si vamos a hacer expansión agrícola y no vamos a considerar estos saberes agroforestales? ¿Sería eso algo bueno o algo malo? Desde ya, si te lo imaginas, entiendes que es algo malo, porque hace rato ya hemos dicho que necesitas dos cosas importantes para poder contrarrestar esto de la deforestación. ¿No? Entonces acá entendemos que si se ignora los saberes indígenas, se perpetúa la desigualdad y se pierde la oportunidad de una restauración real. ¿A qué se refiere con desigualdades? Ten en cuenta que esto de la agricultura comercial se va a dar por economía, por los grandes inversionistas que van y dicen, yo necesito tierras y necesito sembrar esto y punto. ¿No ve? Sin consultar al dueño de la casa. Es como que tú en tu casita de repente entrara alguien y dice, ya, no me gusta, demuelan estas casas, demuelan estos cuartos y yo voy a construir más allá, sin preguntarte así de la nada. Obviamente tú te sientes vulnerable, sientes que están violando tus derechos, pero debido a que no tienes recursos para hacerte sentir, para defender tu espacio, pues vienen y te pisotean. ¿No? A eso se refiere Juan, que dice que se perpetúa esta desigualdad. El que tiene plata hace lo que quiere versus al dueño de la casa, en simple, ¿no? Entonces recuerda que en este caso se va a promover la desigualdad, ¿no? Y se pierde terreno, se daña el medio ambiente, porque dice implicancia ética. ¿Qué decíamos hace rato de implicancia ética? Lo justo. Lo justo, chicos, eso era, la implicancia ética es lo justo. Y lo justo es que si queremos aumentar esto de la agricultura comercial, tenemos que combinarlo con saberes agroforestales que vienen de la misma comunidad, que ellos mismos van a cuidar estos espacios para que todo esto se mantenga y vaya en torno a un bien positivo social. ¿Ya? Llegamos hasta la 25. A partir de lo expuesto en el artículo, cuáles son las principales implicaciones ambientales de la retroalimentación entre la deforestación y el cambio climático descrita? ¿Cuáles son estas implicancias? Ya lo habíamos dicho, ¿no? Fíjense cómo hemos ido aumentando todo esto, ¿no? A medida que vamos avanzando, ¿no? Entonces, sabemos que una deforestación nos va a dar un flujo de calor latente bajo, sube el calor sensible, suelo no retiene agua, más calor, sequías, incendios, mayor variabilidad de precipitaciones, más CO2. En este caso, ya acá en el sustento nos da un dato que es 12 millones de toneladas de CO2 al año. Imagínense, chicos, imagínense, ¿no? Y algo que acá tampoco menciona es esto, la salud. ¿Cómo están nuestros pulmones, ¿no? Gracias a tanta contaminación.
¿no? Entonces, ese es un causa-efecto. Como te dice, ¿cuáles son las principales implicaciones? Cualquiera de estas puede aparecer. Recuerda apuntar con el inciso que te mencione la mayor cantidad de implicaciones por la deforestación, ya sea disminución del calor latente, mayor calor sensible, suelo que no retiene agua, sequías, incendios, variabilidad de las precipitaciones y por sobre todo el más fuerte que sería el CO2, ¿no? Mayor contaminación del aire. Considerando lo mencionado en el texto, ¿cómo difiere la propuesta de gestión futura de una estrategia que se basa exclusivamente en tecnologías de monitoreo satelital sin integrar saberes tradicionales? Nuevamente, como pueden ver, hay varias preguntas que dicen lo mismo. ¿Por qué repiten de distinta forma? El fin de repetir de distinta forma es para ver si el estudiante tiene coherencia dentro de lo que él está diciendo, si realmente ha comprendido. Cuando hay comprensión lectora, hay coherencia en las respuestas. Por tal razón, aquí ya habíamos hablado hace rato de que para que haya una gestión adecuada, tiene que combinarse lo mejor de dos mundos, tecnología con satélites más conocimiento ancestral. Si tú simplemente vas a utilizar tecnología sin integrar saberes tradicionales, pues no va a dar mucho resultado, porque recuerda que los satélites solamente van a detectar las áreas que tienen mayor calor, es decir, aquellas que tengan calor sensible. Pero si no tenemos el conocimiento de la comunidad, no vamos a saber qué árboles plantar. No va a ser poner pinos porque se me ocurrió bonito, son jacarandas para que le dé calor, vida, color y demás. No, no se puede, ¿no? Entonces, tú vas a invertir dinero en algo que no va a dar resultados. Y si dará resultados, será uno en qué, en un millón, como suele decirse la expresión. Por tal razón, estarías gastando economía, tiempo y no vas a dar frutos. Así que no va a ser nada favorable, ¿ya? Así de simple. La diferencia es que una estrategia solo tecnología sería incompleta y menos resiliente. Ya hemos dicho que resiliente es la adaptación ante la adversidad, ¿no ve? Ya que le faltaría la guía de los saberes tradicionales para adaptarse con éxito a la realidad del suelo. Un poco muy extenso, pero va la idea, si es que me has entendido la explication. Y así, con esto estaríamos cerrando gran parte de las preguntas, chicoquitos. Nos faltaron 5, ¿no? No sé, ¿qué dicen? ¿Cómo vamos? ¿O terminamos? ¿Qué dice el pueblo? A ver, ¿quiénes están todavía despiertos? ¿Quiénes ya se me han dormido? A ver, ¿dónde están sus likes, chicos? Quiero verlos. Si no, creo que hasta acá estaríamos cerrando, porque, no, pues si no están poniendo atención, ¿ya para qué? Así, ¿no? ¿Terminamos? ¿Terminamos? No sé, a ver, hasta aquí. ¿Cómo les va? ¿Más fácil? ¿La explicación ahora? ¿Se entiende? ¿Qué dicen? Sí, ¿no ve? Oh, ¿ves? La clave es eso, pues chicos, si ustedes comprenden lo que es esta lecturita, pues como ven, gira ahí, busca, va a buscar la coherencia en tus respuestas, ¿ya? No está tan complicado. Y la ventaja, chicos, es que sí, van a tener la lectura ahí, ¿no? Como ya les he mostrado cuál es la estructura, cómo se maneja, dónde van a buscar los datos precisos, siempre buscan el desarrollo, ¿no? En el desarrollo se van a encontrar estos datos precisos. Ya, vamos de una vez, entonces, acabemos esta lecturita. Y dice. Del análisis presentado se desprende que, para una evaluación completa del balance energético regional, ¿qué factor relevante no ha sido considerado por el autor? ¿Ya? Nuevamente aquí estamos hablando de causa-efecto, consecuencia social no contemplada por omisión, ¿no? Ya sea que el autor no quiso ahondar mucho en ciertos aspectos y prefirió simplemente dejarlo de lado, podría ser, porque él estaba enfocado más en un aspecto técnico,
También podría ser, ¿no? Se respeta. Cada autor presenta su tema desde el enfoque que él quiere. Entonces acá nos dice que el autor no menciona la posible expansión urbana ni otras conservaciones de suelo que tampoco están cubiertas por bosques y el efecto en la temperatura regional. En simple, hemos dicho que ante la situación que se está viviendo de la deforestación, sequías, incendios, falta de agua, la comunidad va a migrar a lo que sería el sector urbano, la ciudad, en simples palabras. Ahora, ¿qué va a pasar aquí en la ciudad? ¿No? Tengan en cuenta que este suelo tampoco está cubierto por bosques, ¿no? Aquí somos amantes del asfalto, ¿no ve? Entonces, a mayor gente donde no hay árboles, ¿qué va a pasar? La temperatura también va a aumentar. ¿Afecta? Claro, claro que va a afectar, ¿no? Entonces, también se tendría que hablar de esa situación de la migración hacia las ciudades y cómo eso también va a llegar a afectar a lo que es la temperatura. ¿No? Del análisis presentado se desprende que el autor omite considerar otra pregunta de omisión. ¿Cuál de los siguientes factores, al evaluar los impactos climáticos de la deforestación en los Andes bolivianos, ¿no? Entonces dice, el autor se enfoca solo en los procesos físicos y omite los motores socioeconómicos, como la demanda internacional de la soja, que son lo que realmente impulsa la deforestación, ¿no? Simplemente él nos dice que a menor bosque, menos calor latente, más calor sensible, o sea, químicamente, ¿no? Nos los va hablando dentro de esto, pero no nos da las razones. Por eso acá dice, ¿cuál de los siguientes factores, ya, factores, al evaluar los impactos climáticos de la deforestación de los Andes, se desprende u omite el autor? ¿No ve? Entonces, ya hemos mencionado uno, que es el aumento de la temperatura de la migración de la gente a lo que es las ciudades. También habíamos hablado de que las carreteras, de que la deforestación desproporcionada hace que la gente migre. ¿No ve? Ahí vamos mencionando, estamos relacionando migración, migración, migración. Ahora, un elemento importante que lo nos ha dicho es por qué, el por qué se da estas deforestaciones, ¿no? Y la respuesta, tengan en cuenta acá, que es de los factores que se olvida evaluar dentro de ese impacto, es justamente los motores socioeconómicos, ¿no? Social y económico, quiere decir, ¿no? Que son los que realmente impulsan la deforestación, ¿no? Entonces, nuevamente decimos, el autor por alguna razón no habrá querido mencionar, tal vez no quería que sea muy extenso o no quería centrarse en, en elementos de dinero y simplemente verlo de nivel histórico, como lo dice desde el título, ¿no? De acuerdo con el texto, ¿qué tipo de evidencia adicional sería necesaria para reforzar el argumento de que la expansión agropecuaria durante la colonización española provocó una erosión significativa del suelo? ¿No? Evidencias, ¿qué evidencias nos hace falta? Adicional, porque sí sabemos, nos los dice el texto, que durante la colonia española lo que eran las vaquitas que pisoteaban, ¿no? El ganado, que pisoteaba las tierras, produjo erosión, ¿no? Pero más allá de eso no se sabe, no se ha hecho estudios científicos, ¿no? Comprobados de medición de suelos. Por tal razón sabemos que se necesita un estudio de campo que mida por centímetros tierra fértil y lo que se perdió a través de la erosión. Es decir, acá en el sustento nos dice que hubiera sido bueno que ese lugar donde hubo el pastoreo, ¿no? Se hiciera una medición de qué tipo de daño tuvo versus otro tipo de tierra cercana donde no se dio pastoreo y así poder contrastar y decir, sí, efectivamente, en la antigüedad el daño causado, ese 20%, si recuerdas, fue realmente irreparable, digamos, ¿no? Porque se ha comprobado que la densidad, lo seco, y demás, según estos datos. ¿No ve? O sea, hubiera habido un respaldo científico que confirmara, pero como no se ha hecho eso, no tenemos certeza que realmente ese daño haya sido irreversible, ¿no?
ahí lo que nos pide, que se hubiera necesitado estudios de campo, ¿ya? Cuando estemos hablando con respecto de la colonización y erosión, hay palabra clave, relaciona erosión y colonización. Tenemos que necesitar un inciso que hable de estudios de campo, ¿ya? Investigación, datos cuantitativos de la erosión, eso también podría ser, ¿ya? Aportarnos datos cuantitativos de la erosión. La lectura del texto permite identificar que el argumento del autor, según el cual la disminución del flujo de calor latente por la pérdida de bosques eleva directamente la temperatura del aire al incrementar el calor sensible, es, este juega más o menos como que verdadero o falso, ¿no? Es totalmente válido porque se apoya en una ecuación matemática del balance de energía, ¿no? Entonces aquí te está diciendo, ¿cuál de las la lectura del texto permite identificar que el argumento del autor, según el cual la disminución de flujo de calor latente por la pérdida de bosques eleva directamente la temperatura de aire al incrementar el calor, es, como te está diciendo este es, por eso te decía acá que puede ser verdadero o falso. O sea, esta afirmación que él nos está haciendo, ¿es válida? Pues sí, es válida porque se apoya en una ecuación matemática del balance de energía. Y sí, como lo habrán visto en la lecturita, hay un sector específicamente donde está marcado, ¿no? Entonces, este dato y que haya salido de esta referencia lo convierte en válido, porque rato antes estábamos hablando de eso también, ¿no ve? Tendría que haber un estudio de campo y aquí ya alguien ha hecho ese estudio de campo y es la teoría que afirma lo que el autor dice. Considerando lo mencionado en el texto, ¿qué tan válido es el argumento del autor? Nuevamente hablamos de validez sobre la efectividad de los pagos por servicios ambientales, el PCA, como solución para mitigar la deforestación de los Andes bolivianos. Pues en este caso les comento, chicos, que es razonablemente válido, razonable, ¿ya? No lo está dando como válido al 100%, porque nos está dando de un dato, nos dice que 3,5 millones de árboles han sido sembrados, ¿no? Y que son nativos y que vienen gracias a esta biodiversidad andina, viene gracias a los conocimientos de las comunidades, ¿no ves? O sea, al darnos un dato realista, sabemos que esta información es válida, solamente que se olvidó de darnos citas exactas de cuánto bajó la tala, ¿no? Porque si se ha sembrado estos 3,5 millones de árboles, ¿han sobrevivido esa misma cantidad? Podríamos decir que a la fecha ha habido mejoría o se puede visualizar, se puede inferir, mejor dicho, que va a haber un alcance mayor dentro de lo que sería el cambio climático con la disminución del calor y la temperatura. Pues no nos da datos exactos con respecto a ello, ¿no? Pero como dice acá, es razonable porque se habla de 3,5 millones de árboles. Eso nomás ya le da un dato de veracidad y nos confirma de que podría estar yéndose por un buen camino. Y bueno, hasta aquí habríamos concluido lo que es esta primera lectura y sus 30 preguntitas.